¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Brujas, un libro escrito por Miriam Luisa Pereira y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un libro de relatos, un libro construido, ¿no?, a partir de pequeños relatitos que, van conformando un poco, digamos, todo aquello que la autora quiere contarnos, ¿no? Todo aquello que la autora quiere expresar. La verdad es que es un libro muy interesante porque, la temática por donde nos vamos a mover es el mundo brujeril, el mundo así un poco pues esotérico. La verdad es que es muy interesante, sobre todo por eso, ¿no? Porque más allá, ¿no?, de este pretexto de la brujería, podríamos decir, sí que es cierto que la autora pues nos va a dejar y contar un montón de historias, un montón de vivencias, ¿no? Un montón de cosas reales, ¿no? Un montón de vivencias, me refiero, ¿no?, a cosas que nos pueden pasar a todos, que están en el día a día. Y tiene ese girito, ¿no?, ese ambiente, ¿no?, como os digo, cercano, ¿no?, o donde la brujería está muy presente. Y os digo que tiene un toque ahí que me ha parecido muy, muy interesante. Algo también que quiero destacaros, antes de entrar un poco en materia, es algo que cuenta en la propia autora, ¿vale? En la biografía suya que viene aquí en la solapita del libro. Y es que nos cuenta aquí que esta pequeña obra, como dice ella, está escrita en homenaje a su madre, ya que, esta obra pretende recopilar unos textos que había escrito su madre y, tienen una historia personal, yo creo, bastante interesante, ¿no? Y que, son la motivación un poco por escribir el libro. Os invito a que, si os hacéis con este libro, leáis esta parte biográfica, ¿vale? Porque creo que también os va a aportar bastante, ¿vale? Antes de adentraros en la historia. Os lo dejo ahí un poco, ¿no?, digamos, sin contar, ¿vale? Para eso, ¿no? Para que seáis también vosotros los que os den ganas, ¿no?, de conocer un poquito más, en este caso, sobre Miriam Luisa. Y sobre todo porque, ya os digo, tiene una parte que me ha parecido muy curiosa y muy interesante. Es decir, que el libro tiene un porqué, ¿vale? Y cuando los libros tienen un porqué, cuando los libros surgen como de dentro, ¿no?, con una necesidad también de contar algo, yo creo que se nota, ¿no? Yo creo que en este caso también sucede, ¿no? Y tenemos eso, un libro que, más allá de este contexto, ¿no?, brujeril del que os hablo, pues cuenta muchas cosas, cuenta cosas, eso, ¿no?, cosas, verdades, ¿no?, cosas que nos pueden pasar a todos. Y yo creo que también, ¿no?, por esa motivación, por ese motivo, ¿no?, por el que ha surgido el libro, por ese homenaje a la madre de la autora, creo que es un punto que está muy bien. De hecho, al final del libro, la propia autora lo dice, ¿no? Dice: para ti, madre, te amo, ¿no? Ya antes de finalizar la obra. Y yo creo que sí, ¿no? Con esa parte del principio que podemos leer en la biografía y con este final dedicado, yo creo que nos hacemos una idea, ¿no?, de dónde surge, ¿no?, esta obra. Mirad, dice: hay dos tipos de bruja, la buena y la mala. Dice: ¿cuál eres tú, no? En esta pregunta, ¿no?, que nos hace la autora en la sinopsis del libro, yo creo que un poco la respuesta también la vamos a encontrar dentro del libro, ¿no? Una vez hemos leído el libro, podemos también, ¿no?, hacer ese autoanálisis de qué tipo de bruja o qué tipo de también, ¿no?, persona eres, una persona buena o una persona mala, porque yo creo que el libro está repleto de estas reflexiones en plan duales, ¿no?, de la bondad y la maldad, eso, ¿no?, ser buenas personas, ser malas personas. Y, como os digo, ¿no?, la autora lo traspasa a este mundo brujeril, ¿no?, bruja buena, bruja mala. Y la verdad es que, como os digo, ¿no?, más allá de este contexto de la brujería, sí que plantea este tipo de cosas el libro, a lo largo de todo el libro, a lo largo de todos los relatos. Y ya os digo que es un libro que nos va a hacer pensar, ¿no? Y aquí tenemos esa primera pregunta ya, ¿no?, que nos lanza la autora y que me parece también muy interesante.
Mira, sigue en la sinopsis y dice: de brujas, ¿no? El título del libro. Tras unos cuantos relatos y 2 cuentos sobre las brujas y los brujos buenos y malos, no solo los que saben lidiar con la energía, sino también los que con un gesto o palabras hacen daño a los demás o ayudan a seguir su camino en este mundo de pruebas y expiaciones. La envidia, el odio, la codicia hacen que los protagonistas se enreden en sus rencores, trazando así su propia condena a su mejora hacia Dios. Una vez leída un poquito la sinopsis del libro, como veis, ya os digo, para mí, ¿no? Es la impresión que me da. Más allá de este contexto, de este pretexto brujeril, sí que es cierto que la autora lo que nos va a hablar, sobre todo para mí, ¿no? Dejarnos también un pozo muy espiritual, ¿vale? Dentro de la obra. Espiritual en el sentido este que os decía un poco antes, ¿no? Del el bien y el mal, de cómo nosotros también afrontamos la vida, ¿no? Cómo nos encaminamos, ¿no? Hacia nuestro propio destino y cómo también, ¿no? De esa manera espiritual pues se puede encontrar también la bondad, ¿no? Ser buenos con los demás, ser buenos con el prójimo y como ella misma indica también, ¿no? En esa búsqueda quizá de Dios, ¿no? De ser pues no sé cómo decirlo de alguna manera, pues iluminados, ¿no? Ser personas, pues eso, ¿no? Buenas personas, ¿no? Y teniendo la figura de Dios también muy presente dentro de toda la obra. Nos dice, ¿no? La envidia, el odio y la codicia van a estar muy presentes también, ¿no? Por esa parte negativa del humano, ¿no? La parte buena, la parte mala, que va a hacer, como ella dice, ¿no? Esos enredos, ¿no? Esas que van a ir, pues digamos, haciendo, ¿no? Que la obra, ¿no? Pues tenga distintos caminos, ¿no? Y veremos a los protagonistas de las historias, pues eso, en distintas situaciones, a veces buenas, a veces malas, pero siempre, yo creo, dejándonos una reflexión, ¿no? Un poquito al final de cada relato también. Van a ser obras también eso, ¿no? Que nos van a dejar un pensamiento, nos va a dejar una reflexión, nos va a dejar eso, ¿no? Algo con qué pensar. Y yo os digo, en general me ha parecido una obra, eso, bastante reflexiva y muy interesante, sobre todo con ese contexto, como os digo, insisto todo el rato, de la... Pues nada, un poquito hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado y sin más nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo, así que ¡hasta luego!